Bueno, yo en particular lo que iba a hablar ahora es sobre el sustrato. Cuando me propusieron hablar del tema, les dije que lo más importante es conocer las características, o sea, las propiedades físicas y químicas, para después recién decidir qué componentes usar o qué tipo de sustrato utilizar para el sistema que se vaya a emplear, pensando en cualquier sistema, en cualquier especie. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un sustrato? Va a ser cualquier material sólido y poroso, por sobre todas las cosas, que se encuentre dentro de un contenedor, independientemente de qué tipo de contenedor. Un contenedor pequeño, después macetas más grandes, macetas de diferentes litros, hasta una cancha de fútbol. Todo lo que sea un contenedor y donde incluya algún tipo de material poroso, ya eso pasa a ser un sustrato. Por más que le incorpore un poquito de suelo, que no sería lo correcto, pero por más que ese suelo coloque dentro de un contenedor, ya eso se transforma en un sustrato, cuyo componente será suelo, pero es un sustrato, ¿sí? Y me sirve de anclaje a las raíces de la planta, me puede aportar, me debe aportar un adecuado reservorio de agua y de oxígeno, que es de lo que más vamos a hablar, y puede estar involucrado o no en la nutrición vegetal. Eso va a depender del sistema de cultivo que se vaya a elegir. En la tierra, en el suelo, las plantas crecen buscando los nutrientes y el agua, pero tienen un espacio suficiente como para ir desarrollando y tienen todo un volumen ilimitado para explorar, ¿sí? Entonces las raíces van creciendo y van buscando. En cambio, en un contenedor, ese volumen que tengo dentro del contenedor es limitado, ¿sí? Y acá ya hay una gran diferencia con respecto de lo que es el suelo del sustrato. El hecho de tener un medio limitado, las raíces crecen en un volumen reducido, ¿sí? Y a su vez tienen una altura limitada y su base está a presión atmosférica. Por lo tanto, a diferencia del suelo, va a estar aislado por la base y con drenaje libre, ¿sí? Esa es la gran diferencia que tengo un sustrato con respecto al suelo. Y por eso después los que estábamos en edafología se empezó a separar las investigaciones y se investiga todo lo que sería relacionado al sustrato y lo que sería relacionado al suelo. Todos los análisis, todo ya empiezan a separarse. Por esta gran diferencia, el hecho de que está aislado por la base y con drenaje libre. Es decir, que la base está a presión atmosférica. La calidad del sustrato va a ser una sumatoria de diferentes propiedades físicas, químicas, biológicas, pero estas van a depender principalmente, y eso insisto siempre, del sistema de cultivo en el que estén, ¿sí? Entonces, yo antes de elegir el sustrato o los componentes o el sustrato comercial que vaya a elegir, tengo que pensar cómo es mi sistema. ¿Dónde está? Si está bajo invernáculo, si está al aire libre, qué especies producimos, conocer la especie, los requerimientos que tiene, cómo se desarrolla, si es un ciclo largo, si es un ciclo corto. La forma, el tipo de recipiente que vayamos a utilizar, eso es sumamente importante a la hora de elegir un sustrato. ¿Cómo es la calidad del agua? Importantísima. Conocer a priori, antes de empezar a producir esas características. ¿Cómo regamos? Eso también influencia mucho en el tipo de sustrato que uno vaya a usar. ¿Cómo fertilizamos? A partir si es de semilla, de esquejes. Todas esas preguntas nos tenemos que hacer antes de elegir el sustrato, para ver cuáles son las características. Y depende de eso, ahí recién empezamos a seleccionar y decir, bueno, voy a hacer esta mezcla, este componente con este componente. Cosa que generalmente se hace al revés. Primero veo qué es lo que tengo y pruebo. O el sustrato que consigo y pruebo. Primero tenemos que ver, bueno, cómo es nuestro sistema y ahí recién empezar a decir, no, este me conviene porque me aporta esto, este componente me conviene porque me aporta lo otro. Y ahí, bueno, es lo que vamos a ir hablando. ¿Y cuáles serían las principales propiedades físicas que debemos tener en cuenta para ir viendo cuáles serían los sustratos adecuados? Y las propiedades físicas son muy importantes porque estas después ya no las modifico más. Una vez que ese sustrato está en el contenedor, independientemente de cuál sea, ya no se puede modificar. Si yo ya metí la pata con respecto a las propiedades físicas, ya no hay vuelta atrás, porque no puedo volver a cambiar. Y sí,
por experiencia decir, bueno, para la próxima tengo que modificar tal y tal propiedad, pero una vez que está en el cultivo ya está, no tengo vuelta atrás. Por eso es importante definirlas antes de hacer el trasplante. En un volumen, este volumen que es limitado, las raíces se densifican mucho. Tengo un volumen muy limitado, tengo poco volumen, entonces hay mayor demanda de oxígeno por unidad de volumen con respecto a lo que pasa en el suelo, ¿sí? Entonces, en un sustrato es sumamente importante la condición de cumplir con que el sustrato tiene que proveer suficiente cantidad de agua, pero al mismo tiempo un buen volumen de aire, ¿sí? Eso es clave para elegir el sustrato. Y esa es la gran diferencia también con el suelo, ¿sí? Acá tengo un volumen reducido, tengo muchas raíces, hay mucha densidad y mucha demanda de oxígeno. Y una de las principales propiedades por las que arrancamos siempre va a ser el tamaño de las partículas. ¿Por qué? Porque es la propiedad la que me va a establecer y de la que va a depender esa relación de poros con agua y con aire. Aquellas partículas mayores a 1 milímetro son las que me van a formar poros de mayor diámetro, ¿sí? Por lo tanto, son las que me van a proporcionar aireación. Y aquellas partículas menores a 1 milímetro son las que me van a formar poros de menor diámetro y, por lo tanto, son las que me van a proporcionar retención de agua. Tengo que tener ambos tamaños de partícula. Generalmente, a veces hablando con productores, son de o tamizo el producto, o le gusta ver todo parejito, todas las partículas iguales, y en realidad no, tengo que tener una mezcla de estos dos tamaños mayores a 1 y menores a 1 para poder tener estas dos proporciones, para poder tener aireación y retención de agua. Y de ahí ya empezamos a ver que hay ciertos componentes que me aportan eso. Y ahí yo ya empiezo a visualizar, este componente me va a aportar aireación, este me va a aportar retención. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el compost de corteza de pino, que es muy utilizado, bueno, sobre todo donde vengo, en la zona de Misiones, es un componente aireador, por sobre todas las cosas. Entonces yo ya sé que la característica principal de la que se destaca, más allá de que puedo llegar a hacer un sustrato de solo compost de corteza de pino, eso no hay problema porque se puede jugar con el tamaño de las partículas, pero yo ya sé que ese material me airea, porque tengo un gran porcentaje de partículas que son mayores a 1 milímetro. Y por otro lado tengo, por ejemplo, la turba de Fagnum, turba de Carex, la turba subtropical, que tienden a tener mayor tamaños de partículas, pongamos entre comillas, pero en realidad son fibras, que son menores a 1 milímetro y ya de por sí tiene la particularidad de retener, por sus mismas características intrínsecas de la turba, de retener más agua. Entonces, más allá de que tiene una buena aireación, se destaca un poquito más por retener agua. Entonces, yo ya conociendo cada uno de esos materiales, ya puedo ir definiendo qué mezclar con qué, ¿sí? Y sin ir al, vamos a probar por error, pongo un poco de esto, un poco de lo otro. Entonces, de ahí, yo sé que voy a tener una determinada capacidad de retención de agua cuando tengo estos poros más pequeños, cuando tengo partículas menores, y también tengo una capacidad de aireación cuando tengo poros más grandes. En bibliografía me establece que, según cada autor, pero en general debo tener entre un 55 o un 70% aproximadamente de capacidad de retención de agua y un 20 o 30% de porosidad de aireación. Pero eso no es estricto, porque eso depende mucho del sistema cultivo. De hecho, casi que todos los ensayos y las pruebas que hago nunca coinciden. A veces sí y a veces no, porque depende mucho de cómo riego, cómo es el contenedor, o sea, todo eso que le comenté antes, de cómo es el sistema. Por eso esto no es tan rígido. Pero sí sirve para tener de referencia y como para tenerlo de guía. La sumatoria de la capacidad de retención de agua y la aireación me va a dar más el espacio poroso total, que debería ser mayor al 75-80%. Prácticamente cuanto más aire, cuanto más poros, mejor dicho, cuanto más poros tiene el sustrato, mejor. ¿Cómo es que yo defino esta capacidad de retención de agua y la capacidad de aireación? Eso se
si bien es una forma de caracterizar el sustrato, esto se mide en laboratorio. Le voy a comentar muy rápidamente, se usa lechos de arena, se llaman lechos de arena, que son de una metodología que se usa en varios laboratorios de debut, donde se coloca a una tensión de 1 kilopascal de tensión. Pero básicamente es colocar un cilindro de 10 centímetros de altura que se asemeja a la mayoría de las macetas florales, que serían las de 10 centímetros, que en su momento es la que más se usaba. Esta metodología es del 72. Entonces, por eso se usa esa altura. Son 10 centímetros de altura, donde esto se satura el sustrato y luego, por la presión gravitacional, drena, y una vez que dejó de drenar, ahí es donde nosotros medimos cuál es la capacidad de aireación y cuál es la capacidad de retención de agua. Eso es lo que en un informe de laboratorio, cuando uno manda a analizar el sustrato, van a ver. Entonces, es una forma de caracterizar el sustrato, una forma de guiarnos cómo estamos en cuanto a porosidad, aireación y retención de agua. ¿Sí? Esto lo expliqué muy rápidamente. Y así puedo ir caracterizando cada componente, cada material. Entonces yo voy a ir conociendo para poder tener más criterio a la hora de elegir. Entonces, en el caso del suelo, que no sería lo recomendable, porque el suelo sabemos que no es un recurso no renovable, que no podemos tener el mejor suelo agrícola, pero como sustrato puede ser el peor sustrato, o sea, no es para nada recomendable. Fíjense que tiene una porosidad de aireación sumamente baja. Para esto, mírenlo desde el punto de vista de un sustrato, está analizado como si fuera un sustrato. Una porosidad de aireación sumamente baja, una capacidad de retención de agua, digamos que mayor, pero como tiene poros muy, muy pequeños, no está disponible para la planta. Entonces, cuando ustedes ven una maceta que tiene suelo y está húmedo, dicen, ¿qué pasa que mi planta está marchita? Es porque no tiene agua, porque la planta no tiene fuerza para poder extraer esa agua que está adherida, está retenida de una forma muy fuerte, ¿sí? Entonces tiene que gastar mucha energía para poder absorber el agua. La turbafagnum, que sería la B de los sustratos, fíjense que es prácticamente poros, solamente tengo un 3% de sólido, todo lo otro es poros, donde sí tengo un gran porcentaje de poros con aire y un gran porcentaje de poros con agua. Esto es una muestra en particular, pero de ahí tenemos diferentes tipos de turba, diferentes turbas más oscuras, turbas rubias, diferentes tipos de turba. También se pueden jugar con las fibras para poder lograr diferentes relaciones. En general la turba se mezcla con otros componentes, pero también se la puede llegar a usar sola si se juega con las fibras, ¿sí? Para poder lograr más aireación, porque generalmente tiene mucha retención de agua. En el caso del se usan muchos compost en sustrato. Hoy en día los sustratos ecocompatibles, los sustratos que más se van a empezar a utilizar, son todos los que provienen de residuos orgánicos tratados, y una de las formas de tratamiento es el hecho de hacer compostaje. También se pueden hacer pirólisis para obtener biochares, pero bueno, es otra charla. Pero en el caso de los compost, que hoy en día se usan mucho, son buenos, pero como todo componente hay que analizarlo, porque cada compost me van a dar propiedades distintas. Acá en particular, con respecto a lo que serían las propiedades físicas, la cama de pollo es interesante, pero bueno, en este caso quizá la cama tenía más proporción, menos proporción de guano, entonces todo eso va a variar también en sus propiedades. En este caso en particular tiene buena retención de agua, buena porosidad de aireación. Yo solamente viendo lo físico podría decir está bueno para usarlo solo, pero solamente viendo lo físico, todavía no vimos la parte química. Acá puse un ejemplo del compost corteza, también que se caracteriza mucho por el tema de la aireación. Generalmente es un producto que se emplea para aumentar la aireación del sustrato, pero igualmente jugando con el tamaño de partículas puedo lograr sustrato solo de corteza, mezclando partículas más pequeñas y más grandes y llegar a una mayor proporción de retención de agua y menor de aireación, dependiendo para qué voy a utilizar. De hecho, en Misiones se utiliza mucho esto en forma pura, jugamos con el tamaño de partícula y lo utilizamos mucho, sobre todo en lo que es vivero, para
plantines. Bueno, después la cascarilla de arroz también es muy empleada, y fíjense, carbonizada en este caso, también tiene una buena capacidad de retención de agua, mayor porque está carbonizada, y una porosidad de aireación. Estas son muestras en particular, por supuesto que cada muestra de cada uno de estos que me van a ir, si me llegaran a mandar, los valores no van a ser exactamente así, pero esta sería la tendencia. La fibra de coco también es un hermoso producto, tiene una buena capacidad de retención de agua, buena porosidad de aireación. Pero además lo que quería mostrar es que cada componente tiene sus características y hay alguna que se destaca para después recién, pensando en estas características, formular. ¿Sí? Y no es solamente mezclo esto con esto, o sea, cada uno tiene un porqué de cuál hay que elegir cada uno de los componentes. Bueno, después otra característica también que se suele medir es la curva de retención de agua, pero también lo voy a hacer bien sencillo para que se entienda. No me quiero meter mucho en el tema, pero es la relación en el contenido hídrico volumétrico y la fuerza con que esa agua está retenida. ¿Sí? Esa es la curva que generalmente se habla en sustrato o en suelo, pero en este caso en sustrato. Esta curva va a expresar esa evolución del proceso de disorción del agua a medida del agua de un medio sólido poroso, de un sustrato. ¿Sí? Que básicamente es como, una vez que riego, después cómo va a ir disminuyendo la cantidad de agua y aumentando la cantidad de aire. ¿Sí? Cómo se va a ir secando ese sustrato en la maceta. Regué y va a ver cómo se va a ir secando y en qué momento tengo que regar. Esa agua, como dijimos, que es un volumen reducido, tengo mucha cantidad de raíces, tiene que estar disponible en las tensiones más bajas posibles, para que tenga todo ahí enseguida, las raíces puedan respirar y puedan absorber el agua rápidamente. Entonces las tensiones tienen que ser muy bajas. Por lo tanto, se establece que el rango de tensión va a ser entre 0 a 10 kilopascales. Ahora, a medida que voy hablando, se va a ir comprendiendo mejor. ¿Por qué este rango de 0 a 10? Se llegó a 10 porque se han hecho muchos ensayos de los cuales las plantas en 10 kilopascal a esa tensión ya las plantas se empiezan a marchitar o se mueren o no se mueren, pero ya necesita mucha energía para que puedan rendir frutos o tener más hojas o desarrollar mejor. Entonces el límite sería hasta 10. Para que tengan una comparación, siempre lo comparo con un suelo porque fíjense lo rápido que todo pasa dentro de una maceta, dentro de un contenedor, con el sustrato, que bueno, hablar de 0 a 10 kilopascales es lo mismo que hablar de 0,1 a 1 metro de la columna de agua, cuando estamos hablando de tensión. En el caso del suelo, ¿se acuerdan, cuando estudiamos agronomía, de la capacidad de campo y el punto de marchitas permanente? Bueno, la capacidad de campo está en 0,3 y el punto de marchitas permanente en 150 metros de la columna. O sea, fíjense qué rápido que pasa todo en un sustrato en comparación al suelo. ¿Sí? En el suelo yo necesito que llueva y pasan 2, 3, 4 días para que recién esté en punto de marchitas permanente, dependiendo del tipo del suelo. Pero en un sustrato puede pasar 15 minutos, media hora y ya se encuentra en capacidad de contenedor, por ejemplo. Y esto puede pasar de un día para el otro. ¿Sí? Todo es muy, muy rápido en comparación de lo que pasa en el suelo. Esta es la famosa curva de la curva de tensión, donde voy a tener de 0, de 1 a 10 de kilopascales de tensión. Cuando está en 0, es decir, cuando tengo acá, es cuando mi sustrato está saturado. Cuando regué y está saturado, donde el agua entró por todos los poros, ahí cuando está saturado, en ese momento va a coincidir con el espacio poroso total. ¿Sí? Una vez que empezó a drenar, voy a estar entre 0 y 1 kilopascal de presión, que yo les había contado que nosotros analizamos a 1 kilopascal, que es cuando en ese momento voy a tener mi máxima cantidad de agua y la mínima cantidad de aire. Entonces, acá es donde se informa en el análisis de laboratorio cuál es la capacidad de retención de agua y cuál es la capacidad de aireación que tiene el sustrato. ¿Sí? En ese punto, ahí es donde se obtiene sobre todo la capacidad de aireación, que es la mínima que voy a tener, y la de agua va a ser la máxima. Después va a empezar a disminuir más la cantidad de agua. Entonces, ya voy a tener una tensión entre 1 a 5, entre 1 y 5. Y esa es el agua fácilmente disponible. Esa es el agua que las plantas
van a tomar, ¿sí? las que necesitan para su desarrollo. Entonces, cuando hablamos de riegos, siempre lo que se juega es tratar de estar siempre en estas tensiones, entre 1 y 5. Apenas baja un 10%, 15% de agua, yo ya tengo que volver a regar y mantener en esas tensiones. Si sigo, si no riego y se sigue secando, la tensión entre 5 a 10 kilopascales de tensión ya es el agua de reserva. Y después, que sería en esta parte, fíjense que tengo más aire y disminuye el agua. Y después, mayor a 10 kilopascales de tensión ya es el agua difícilmente disponible. Esa agua la planta nunca la va a obtener, aparte necesita muchísima energía para poder obtenerla. Para que esto se entienda mejor aún, hay un ejemplo que siempre doy, que es muy argentino, que cuando nosotros cebamos el mate, eso está saturado, ustedes no toman mate, pero habrán visto que alguno toma. Cuando cebo el mate, eso queda saturado. Entonces en ese momento está a 0 kilopascal de tensión. Si empiezo a tomar los primeros sorbos, el primer y el segundo sorbo, es cuando está entre 1 y 5, es decir, cuando es muy fácil, está el agua disponible, es muy fácil de tomar, es fácilmente disponible. Ya cuando empiezo a tomar los últimos, que ahí yo ya empiezo a aspirar aire y agua, pero más que nada aire, entonces ya estoy entre 5 a 10, que ya estoy en los últimos, sería entre 5 y 10 kilopascal de tensión. Y después cuando ya terminé, y por más que yo haya tomado, pero ya no puedo sacar nada, pero miro el mate y tengo la hierba húmeda, es el agua difícilmente disponible, ¿sí? ¿Y atención a qué se refiere? La que está el agua retenida en el sustrato. Entonces la planta tiene que hacer cada vez más fuerzas para poder obtenerla. Acá directamente no la tiene o ya deja de producir. En cambio, ella tiene que estar en estas tensiones para que no gaste tanta energía para poder obtener el agua. Por eso siempre hay que darle el agua en esas condiciones, en los primeros sorbos del mate, ¿sí? Bueno, la capacidad de contenedor, que también se habla mucho en sustrato, es simplemente cuando caracterizo el sustrato pero dentro de su propio contenedor. Vamos a tener diferentes tipos de contenedores donde me va a indicar cómo se comporta ese sustrato en el contenedor en particular. Y básicamente es también saturar el sustrato y dejar drenar. Cuando dejo drenar, aproximadamente, a veces depende del tipo de sustrato, puede tardar 10 minutos, media hora y no drena más nada. En ese momento, cuando dejó de drenar, ahí tengo el agua que tiene, va a estar es la máxima cantidad de agua que voy a tener y la mínima de aire. Y ahí es cuando se habla de capacidad de contenedor, ¿sí? En ese tamaño, en esa altura, en ese tipo de contenedor. Pues el valor que me dé puede ser diferente al de laboratorio, porque recuerden que el de laboratorio es a 10 centímetros. En este caso va a depender, si va a coincidir una maceta a 10 centímetros con el laboratorio, los valores van a ser parecidos. Pero con los otros tamaños de maceta voy a tener distintos. Pero ahí es cuando caracterizo y sé cuál es la máxima cantidad de agua y la mínima de aire en ese momento. Y ahí es capacidad de contenedor, que es similar a la capacidad de campo en suelo. Pero en sustrato esto pasa muy rápido para llegar a tener cuánto de aire y cuánto de agua. Si yo uso un mismo sustrato, hago la misma mezcla e incorporo en diferentes contenedores de diferente altura y analizo cuál es la capacidad de contenedor, es decir, cuáles son los poros de aire y cuáles son las cantidades de poros con agua que tengo en cada uno de ellos, voy a ver que a menor altura voy a tener, de menor altura a mayor altura, voy a tener, se me va a ir incrementando la cantidad de aire y va a ir aumentando la cantidad de agua, ¿sí? Si analizo esto, o sea, el mismo sustrato en diferentes alturas. En contenedores de menor altura voy a tener más retención de agua, menor aireación, y en macetas o en contenedores de mayor altura voy a tener más aire y menos agua. Es una explicación también para los lomos. A eso quería llegar, por eso se hace en altura, porque al tener más altura voy a tener más aire y menos agua, y bueno, y la planta, sobre todo en el caso de la frutilla, necesita mucho oxígeno. Sí. Hay un debate con respecto al cultivo de frutilla en sustrato, cuántos litros de sustrato por metro. No sé si el tema lo vas a tocar, y ahora se me ocurre también la altura del lomo.
¿Qué decisión tomamos para cuánta Bueno, altura yo del cuando me lomo? preguntaba esto, y Nicolás me decían, hay productores que usan mucho, yo decía, pero esa cantidad, ¿es a lo largo o a lo alto? Porque si es a lo alto, lo que el productor está queriendo hacer es aumentar la cantidad de aire. Ahora, si yo modifico el sustrato y uso un sustrato más aireado, puedo disminuir el volumen. Es un factor, deben existir otros, pero está muy relacionado con eso, por el tema de la altura. Ahora yo después, más adelante, igual voy a ir encarando más hacia lo que es frutilla y las características del sustrato en bolsa. O en... Es el punto crítico, Lorena, a analizar. Justamente. Sí. Pues y después la distancia de plantación también, exacto, pero bueno, son varios factores. Exacto, ¿sí? todo el mundo habla de volumen de sustrato por metro lineal, interpretando X cantidad de plantas por metro lineal. Es cierto lo que decís, el volumen no lo define, porque puede ser un chorizo largo o puede ser al revés, horizontal o vertical. De hecho, estuve viendo trabajos o charlas que decían de que si tenés problema con el sustrato, la bolsa la levantás. Y bueno, ¿y qué estás haciendo? Estás aumentando aumentando la altura, o sea, le dan vuelta el choricito, le dan vuelta, entonces aumenta la altura y ahí aumenta la aireación. Entonces, también puedo modificar el sustrato y darle más aireación y disminuir. Y después, bueno, la distancia de plantación también que debe haber alguna influencia. Cuando los contenedores son más pequeños me van a exigir sustratos más aireados y cuando los contenedores son de mayor altura me van a exigir sustratos con un poquito más de retención. Nunca me tengo que olvidar de las dos propiedades. Siempre tiene que haber aire, y poros con aire y poros con agua, ¿sí? Y además de esto, de conocer de que a mayor altura el drenaje va a ser mayor, además de eso, voy a ver que dentro del mismo contenedor, arriba, en la parte superficial, va a estar más seco que en la base, que va a estar más saturada, ¿sí? Que esas por los diferentes potenciales que se crean en los dos puntos, el potencial hídrico, donde en la base siempre va a estar más saturado y hasta pueden llegar a estar, o sea, va a tener mayor cantidad de agua y hasta puede llegar a estar saturado, ¿sí? Esa tabla de agua ya no va a depender de la altura del contenedor, va a depender de las características del sustrato. Si son sustratos donde tienen muchas partículas menor a 1, tienen poros más pequeños, esa tabla de agua va a ser mayor, ¿sí? Y si es un sustrato más aireado, la tabla va a ser menor. Pero eso ya no depende de la altura, ¿sí? Va a depender de las características del sustrato. O sea que yo tengo que sumar, por un lado, la altura, y por el otro, conocer de que ese sustrato me está haciendo una tabla, ¿sí? Y esa tabla va a depender de las características que tenga el sustrato, ¿sí? Esa era la... Ahí va. Sí. Así que eso también hay que tener en cuenta. Cuando yo aumento, por supuesto que le voy a dar más aire, pero no pierdo la tabla va a seguir estando, pero ayudo a que las raíces crezcan acá arriba y no acá contra la tabla. Claro. El potencial hídrico del sustrato básicamente va a estar formado por el potencial matricial. Cuando no está saturado. Y generalmente el sustrato no está en condiciones saturadas, siempre va a estar en condiciones no saturadas. Al principio, cuando está saturado y empieza a bajar hasta llegar a capacidad de contenedor, sí va a estar también incluido dentro de ese potencial hídrico, va a estar el potencial de presión y sobre todo la gravitacional. Pero una vez que ya llegó a capacidad de contenedor y sigue bajando el contenido de agua, ya básicamente el potencial más importante es el matricial, que sería el de capilaridad. Y eso es lo que influencia en esa tabla de agua, ¿sí? Tener más o menor. Esto es como un ejemplo, como para que se visualice la importancia de la altura, es decir, de la característica del contenedor y sobre todo de la altura. También, ahora, después menciono el tema de la forma, pero sobre todo de la altura, que tiene mucha influencia en esta. De hecho,
yo trabajo también con techos verdes, son techos gigantescos, pero utilizamos, en lo que son techos sustentables, se utilizan sustratos recontra aireados, pero porque es así lo que tenemos que poner de sustrato. Y uno le dice, no, pero es un montón, entonces tengo que poner sustratos que tengan más retención. No, a mí me importa la altura más que el ancho, digamos. ¿Sí? Y eso va a depender mucho de esta relación. Estos son números, si bien fueron calculados, fue una mezcla de turba con vermiculita. Pero si yo hago otro tipo de mezclas, estas relaciones de aire va a cambiar. Pero sí se va a mantener esto de que a mayor altura seguramente voy a tener más aire y a menor altura seguramente voy a tener más retención. De hecho, yo a veces hago también prácticos y hacemos estos análisis en 3 contenedores de distinta altura y uno calcula y es tal cual, pasa eso. También está el típico ejemplo de la esponja, pero no quise traer acá a hacer chanchada, pero eso hay que tener en cuenta. Por eso, cuando vos tengas... vieron que yo le puse un número entre 55 y 70, entre 20 y 30, y que eso va a variar depende de dónde. Bueno, si son plaques y voy a tener bastante aire, voy a necesitar bastante aire, y ahí por ahí te voy a necesitar un 30, 40% de aire y el resto de retención de agua, pero también va a depender de los componentes por el espacio poroso total. Por eso no te puedo decir un número, es analizar y ver qué componentes usaste para decir, bueno, pero siempre que tenga un poco más de aire te conviene en tamaños más chicos, de menor altura, y más retención a los de mayor altura, sin olvidarme de que aire siempre tiene que haber. Pero no es estricto decirte, no te puedo dar la fórmula o decir tanto y tanto, va a depender de qué uses. Porque también cada componente también tiene su vuelta. Por cómo se empaquetan, pero esto es como para que tengan de referencia y una tendencia, porque por ahí a veces no se tiene en cuenta este detalle de que uno necesita más aire en estos y más retención en el otro. De hecho, yo a veces entro a viveros con diferentes contenedores altos, petizos, y usan el mismo sustrato para todo. Y me dicen, y este sustrato anda re bien en las macetas más grandes, pero en el chiquito se me mueren todos. Y porque a ese chiquito le tenés que incorporar más corteza, más perlita, más para... Sí. También, sí. Bueno, acá puse algunos ejemplos que también, lo que estamos hablando, de que cada sistema, depende cómo reguemos también y todo, va a influenciar en esos porcentajes. Acá es ya en este sistema donde tengo una maceta, que el riego es por flor, manual, ya necesito un poco más de retención. Si me voy a este extremo, acá tengo mucha porosidad de aireación y poca capacidad de retención de agua. Entonces, ya me está pidiendo, es un sustrato ya demasiado aireado para ese sistema, ¿sí? En este caso, si bien las plantas salieron muy bien, tengo un 26% de aireación, 68% de retención de agua, también un sistema en el que es en este tipo de macetas, con riego manual, pero incorporándole un poquito más de aire, incorporándole de ese componente aireador, incorporándole un poquito más, un 10% más, fíjense el desarrollo radical que tiene, ¿sí? Siempre en lo que es las propiedades físicas, el cuello de botella es el oxígeno, el porcentaje de aire, y siempre es el problema que surge en todos los cultivos. Siempre los planteos o los ensayos, las muestras que me mandan, me pasa algo, y es el aire, es la falta de aire. Porque uno piensa mucho en el agua, mucho en el nutriente, mucho en la retención, y nos olvidamos del oxígeno, nos olvidamos de los poros con aire, porque esos poros no solamente tienen oxígeno, también difunden el dióxido de carbono. Entonces hay un movimiento importante, baja la temperatura, o sea, es importante el tema de la aireación. Entonces solamente aumentando un poquito más y con mismas condiciones, fíjense cómo las raíces desarrollan mejor. En este caso lo mismo. También, por supuesto. Ojo, yo digo, bueno, hay que ver si tengo el sistema, qué sustrato usar, pero también lo puedo hacer al revés. Tengo mi sustrato, bueno, modifico el sistema para usar el sustrato que tengo. Sí,
modificás el sistema. Perfecto, sí, sí, sí. Sí. Bueno, por eso con esto del volumen. El señor tenía, ese sustrato no iba a cambiar. Bueno, aumentó el volumen, hizo más alto, entonces aumentó la aireación. Y modificó o hago una manera o hago la otra. Pero tengo que tener aire y tengo que tener poros con aire y retención de agua. En este caso, era justamente un sustrato con compost de poda, con bastante suelo, que era muy clásico hace unos años atrás. Y en este caso se incorporó más compost de poda, un 50% más, y fíjense ya el hecho de incorporar un poco más de aire, como en las mismas condiciones ya la planta desarrolla más, ya está lista para la venta en poco tiempo en comparación a este tipo de producto. Lo mismo con los plaques, habíamos dicho que los plaques yo necesito mucho aire. Fíjense, este es un sustrato que tenía solamente un 20% y una retención del 74%, ya demasiada. Y este es, en las mismas condiciones, un sustrato con más aireación. Y ahí ya la planta desarrolla mejor, solamente por el hecho de tener poros con aire, tener oxígeno. ¿Qué es lo que yo busco? No busco esto porque en este caso, las raíces cuando hay mucho aire, también hay que descalzar la planta, hay que mirar dónde están las raíces, porque ya con la planta cuenta, la planta, todo lo que es la parte radicular me cuenta la parte física y lo que es la parte vegetativa me cuenta cómo está nutricionalmente. Hay que descalzar y mirar dónde están las raíces. En este caso era un sustrato con mucha aireación para este sistema y poca retención. Y fíjense que las raíces se van a ir hacia abajo, que es donde voy a tener mayor cantidad de agua. Se van justamente hacia la tabla de agua, se van hacia abajo y no hacia arriba. Ahora, si yo tengo un sustrato donde tengo muy poca cantidad de aire, en este caso fue una locura de un sustrato base de arena fina que no tiene nada de aire, una gota de aire, tiene un 2%, muy poca retención, de hecho un espacio poroso total muy bajo, pero las raíces crecen contra las paredes, no crecen adentro del sustrato, crecen contra las paredes de la maceta, porque se empaqueta también de forma distinta esas partículas contra las paredes y ahí es donde encuentra oxígeno para desarrollar. Si ven esto, falta agua. Si ven esto, falta oxígeno. Lo que nosotros necesitamos es que las raíces crezcan en todo el volumen del sustrato. Encima que es un volumen limitado, reducido, le tengo que dar todas las condiciones para que las raíces crezcan en todo ese volumen. Y ahí es donde necesito esa adecuada retención de agua. En este caso, un 40% de porosidad de aireación y un 51% de capacidad de retención de agua. En este caso digo porque era un sistema en el que se regaba en forma manual y era una mezcla de corteza de pino y turba, pero no es, o sea, es un ejemplo, no copien de decir, bueno, esta es lo ideal, no hay sustratos ideales, va a depender del sistema en el que esté. Pero esto es lo que tenemos que buscar, que las raíces crezcan en todo el sustrato. Y la densidad aparente también tiene que ser baja y está muy relacionada. Bueno, primero que me facilita todo lo que es el cargado de las macetas, el mezclado, el manejo del sustrato. Y está muy relacionado al espacio poroso total. Si yo tengo sustratos más livianos, voy a tener sustratos con mayor cantidad de poros. Si uno va y si yo voy y empiezo a levantar las macetas, ahí me voy dando cuenta. A este le falta, si está muy liviano, es que le falta retención. Si está muy pesado, es porque le falta más aire. Y entonces así uno va, te das cuenta de la necesidad de poros de aire o de agua que necesita. Pero está muy relacionado. Y lo ideal es que sea lo más bajo posible, también por una cuestión del manejo. Por otro lado, también la humedad. Es importantísima la humedad. Por ahí uno no la considera, pero el sustrato a la hora de utilizarlo y de hacer el trasplante tiene que estar más o menos entre un 40-50% de humedad, dependiendo del tipo de sustrato, ¿no? Hay algunos que por ahí, si tienen algún otro material, necesitan más o menos, pero más o menos entre un 40 y 50%. Y simplemente es tomar un puñado con la mano, apretar, la mano me queda húmeda, no llega a chorrear gotas entre los dedos, pero se me forma como una chipita, digo yo, un bollito. Esa es la condición necesaria porque, ya sea de la siembra, el trasplante, de lo que sea, los primeros riegos son sumamente importantes. Si eso no está bien humectado,
ese primer riego va a ir por los costados. Entonces no va a penetrar, no va a infiltrar a través de todo el sustrato. Y es muy importante esa humedad inicial. De hecho, justo me pasó hace 2 semanas de que hay muchos componentes que tienen un efecto hidrófogo. En el caso del compost de corteza de pino y de las turbas, que es lo que más usamos acá, esas son hidrófogas. Si se secan, cuesta muchísimo hidratar. Por más que yo diga, bueno, hidrato y le mojo un poquito, y bueno, y le mojo y quedó todo húmedo, no, igualmente le está falta porque tiene que entrar el agua a todos los poros y cuesta mucho. Esto me pasó hace poco. Tenían me trajeron una muestra seca, una muestra húmeda. Y no sabían qué pasaba con esta muestra. Esta muestra tenemos problemas porque se nos forma una costra, no sabemos qué es. Y no darle la importancia a la humedad. Y era simplemente de que estaba muy seca. Ellos lo hidrataron y lo usaron. En cambio, esta que ya venía húmeda no tenían problema. Yo le hice el análisis a las dos. A pesar de que ese día que hice el análisis, humecté mucho esa corteza, la humecté en el momento. Después hice el análisis, fíjense, me da una porosidad de 57 y una retención de 28. Yo digo, ay, acá pasa algo, no puede ser. Porque al analizar la otra, me da todo al revés, 37 y 49 de retención de agua. O sea que a esto, más allá de que yo le haya hidratado en ese momento, igual le falta ese tiempo, porque encima es que el sustrato queda brillante, queda como el agua libre por afuera de la partícula. Tiene que penetrar y meterse en todos los poros. Después de 4 días analicé nuevamente y continuaba con un 46 de porosidad de aireación y 39. Incrementó, pero no llegó a estos valores. Es decir, que tengo que dejar aún más tiempo. Habría que seguir viendo a la semana, a las 2 semanas, cuánto tiempo para tratar de que llegue a estos valores. O sea, fíjense lo que le cuesta hidratar un sustrato que está seco. ¿Y cuál es el problema? Cuando guardo las bolsas, cuando quedan las bolsas en los galpones por un año y después se las venden, y eso se seca. Y volver a hidratar cuesta mucho, mucho, mucho. Entonces, por eso quería tomarlo como ejemplo. Y aparte de que el agua, por donde se va a mover, por los poros donde se mueven, no va a ser el mismo. Ya va por otro lado, ¿sí? Entonces, es posible que yo no llegue a lograr estos valores. Ese 49 por ahí no llego, capaz que llego a menos porque se va moviendo por otros lados, es otro efecto que se produce. Entonces, es muy importante esa humedad inicial a la hora de utilizar los sustratos. Y bueno, por otro lado, dentro de las propiedades químicas las más importantes, les voy a hablar de pH y conductividad, que ustedes ya lo manejan, es un sector en el que se maneja bastante bien, cosa que en la mayoría no. De todos los problemas que siempre surgen del sustrato, viene siempre por este lado, más que por la parte física. La importancia del pH es sobre todo en relación al sustrato, es el hecho de que si están los nutrientes disponibles o no en un determinado rango de pH, para que estos nutrientes estén solubles y disponibles. Por eso es que es tan importante esta cuestión de tener los sustratos en un rango óptimo de pH, para mantener esa solubilidad, esa máxima solubilidad. En el caso de los cultivos ornamentales, es entre 5,5 a 6,8, en los hortalizas también 5,6, 6,5, siempre más o menos está en ese rango, que es el rango en donde la mayoría de los nutrientes están disponibles, y es así a rajatabla. Es así tal cual, si después ustedes analizan el sustrato, hacen un análisis foliar, o van midiendo, pasa eso, que cuando un sustrato o el medio está por debajo del rango adecuado, es decir, está menor a 5,5, van a empezar a haber deficiencias de nitrógeno, de potasio, de calcio, de magnesio. Los óxidos metálicos también se pueden resultar fitotóxicos porque se hacen más solubles. Y por encima del rango adecuado disminuye la solubilidad de los micronutrientes, bueno, en este caso del hierro, manganeso, zinc y cobre, y también puede pasar con el fósforo. Esto es así, se ve mucho. Acá en esta zona lo que más se ve es cuando el pH está muy elevado.
Trabajamos con, a veces, componentes que también tienen pHs elevados. El agua tampoco ayuda. Entonces, los problemas que más vi siempre en esta zona es esto. Pero ahora también me estoy encontrando con estos problemas donde hay mucha acidez, que es el caso de Misiones, que se trabaja con compost de corteza de pino. Tenemos un agua de muy buena calidad, no tiene nada de nutrientes, nada, es casi un agua destilada. Se trabaja con fertilizantes de reacción ácida, entonces también estoy teniendo problemas por acidez, por la falta de calcio y de magnesio. Entonces, es realmente importante controlar estos valores de pH. El pH del sustrato y sus componentes también hay que medirlos antes de utilizar, porque cada componente va a tener valores distintos, y ahí es donde empezamos a jugar en qué porcentaje puedo incorporar o no, o si los tengo que corregir. Acá fíjense que el compost de corteza generalmente es uno de los pocos composts que tienden a ser ácidos. En general, la mayoría de los composts son de neutros alcalinos. Las turbas son ácidas, pero siempre ya si vienen embolsadas, generalmente ya vienen corregidas. Bueno, después lo que son lombricompost tenemos una gran variabilidad, pero también siempre van de neutros alcalinos. Fibra de coco generalmente está en este rango, en 5, 6, bueno, y la perlita vermiculita que tiende a ser más bien alcalina. O sea, hay que conocer también cada uno de los componentes, qué características tiene. También el manejo durante el cultivo también tiende a acidificar o alcalinizar. Cuando se trabaja con muchos fertilizantes con forma de amonio, disminuye el pH, que es lo que nos pasa mucho en Misiones. Y con forma de nitrógeno en forma de nitratos tienden a elevar. También es una forma de, si bien puede ser un efecto negativo, pero a la vez también puede ser una forma de corregir. O sea, también lo puedo mirar desde otro punto de vista. Y el tema de la alcalinidad de agua, que no me voy a meter mucho porque da para hablar, pero bueno, que es la medida de los iones básicos, principalmente carbonatos y bicarbonatos, que eso tengo que analizar el agua. Si tengo estas características, también hay formas de corregir a través de diferentes ácidos. Si tengo mucho sodio, mezclar con agua de lluvia, con agua de calidad. Pero bueno, durante el cultivo este tipo de agua me tiende a elevar el pH del sustrato y ya me coloca fuera del rango adecuado para que los nutrientes estén disponibles. Hay alternativas para corregir, ya sean sustratos que son ácidos, se pueden corregir con diferentes tipos de cales. En Misiones usamos mucho la dolomita, ahora estoy evaluando mucho y que funciona muy bien el polvo de roca basáltica, que allá tenemos mucho. Esto con pinzas, pero también una forma de bajar el pH es el azufre micronizado, pero siempre y cuando la concentración de sales del compost sea muy, muy bajo. Ahí sí puedo llegar a usar y me ayuda bastante a bajar, pero con cuidado, porque puedo meter la pata con la conductividad, me puedo aumentar demasiado. Entonces, esto por ejemplo funcionó muy bien en el compost de orujo de uva agotado, que tiene una conductividad muy bajita, pero tenía un pH de 7, utilizando 0,5 gramos, ya pudimos bajar a un 6,5 aproximadamente y usar en forma pura el compost. Pero es para ciertos componentes que puedo usar, no para todos, porque si no se me dispara la concentración de sales. Pero inicialmente lo que tengo que siempre ver es la forma de mezclar, ¿no? Mezclar distintos componentes para lograr ese pH adecuado. Acá, por ejemplo, tengo un pensamiento, yo como vengo a la floricultura, perdón que tenga ejemplos de eso, pero imagínense que es otra planta, porque pasa esto a todas, hasta a la hierba le pasa lo mismo. Es un sustrato de un pH muy alto y empiezan a haber deficiencias nutricionales, en este caso es el hierro. Lo mismo con el caso de la petunia, también este es un pH 5,5, este ya es un 6,8, que estoy ahí en el límite, pero también empiezan a verse deficiencias. Y eso se ve mucho en la parte siempre vegetativa, ¿no? La parte química arriba y la física abajo. Acá también esto es en Misiones, esto es vinca, esto es prímula, que se empiezan a notar deficiencias. Y acá, ¿qué es lo que había? Preguntándole qué componentes tenía el sustrato, me decía, estoy incorporando guano de pollo. Y ese guano es una bomba, ya sea desde lo nutricional como del pH, vuela.
incorporaba un 20%, no era mucho, pero ya hacía que el pH se eleve mucho y empezar a notar estas deficiencias porque se me va del rango. Sacando ese componente y seguía utilizando los otros que estaban bien, ya resolvió el problema. Entonces la importancia, insisto, de analizar cada uno de los componentes para ver si lo puedo utilizar o no y en qué porcentaje. Y con respecto a la salinidad, a la conductividad eléctrica, bueno, que la salinidad expresa la cantidad de sales y se mide a través de la conductividad eléctrica. Yo lo que intento siempre es tener lo más bajo posible, porque es una forma de manejar mejor todo el plan nutricional, ¿sí? Cuanto más baja, mejor. Igualmente, hay rangos de tolerancia, hay especies que son más tolerantes, otras que son menos tolerantes. En el caso de la frutilla es muy poca tolerancia, tiene muy poca tolerancia a la concentración de sales. Entonces también, por eso decía lo importante de conocer la especie que uno va a producir. Entonces, también acá ya tenemos que hablar de tolerancias bajas, medias y altas. En el caso de las azaleas, en el caso de los helechos, son también muy sensibles. Si fertilizo por demás, también se empiezan a quedar cloróticos, necrosamiento, y así con diferentes especies. Acá lo mismo, conocer la conductividad, la concentración de sales de cada uno de los componentes para poder después ver cómo mezclar. Fíjense que yo les decía hoy, físicamente el compost de cama de gallina físicamente estaba lindo, entonces uno diría, ay, bueno, puedo usarlo solo. Pero ojo, porque tiene casi 2 de conductividad, ¿sí? Entonces ahí ya no puedo usar un 100%, ya tengo que bajar por lo menos un 50%, ¿sí? Y mezclar con otro componente que tenga baja concentración de sales y analizar el pH también como para hacer la mezcla y ahí ver cómo me queda, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer cada uno de los componentes. Generalmente los compost es muy variable, tengo compost que tienen, como el de corteza de pino, 0,3, y después compost, hace poco analicé uno de un compost de residuo porcino que tenía 9 de conductividad. O sea, es muy, muy variable. Esto sí que es muy importante analizar. Bueno, las turbas tienen bajas concentraciones. La fibra de coco hay que tener cuidado porque ya depende de dónde provenga, de cómo es el tratamiento que se le da. A veces son más salinas o menos salinas. Entonces hay que lavar. Y bueno, perlita, vermiculita son de muy, muy baja concentración de sales. Durante el desarrollo también pueden haber cambios con respecto a esta concentración de sales. Si tengo fertilizantes de liberación lenta, ahora han mejorado mucho, pero habían épocas en cuando de golpe tenía mucho calor, en invierno de repente aumentaba la liberación de los nutrientes, entonces me aumentaba la conductividad. O a veces cuando riego más, que ya depende también del hecho de que esté más mojado, entonces si regaba más se me aumentaba, pero ahora todo eso con el tiempo se fue corrigiendo. Después cuando no hago la dosis correcta, incorporo de más, por eso siempre hay que conocer a priori ese plan de fertilización. Cuando incorporo residuos orgánicos no procesados, sin tratamiento, no procesados, o sea, sí o sí un sustrato no puede estar formulado con residuos orgánicos que no estén tratados. Sí o sí si vamos a usar compost, tiene que estar estable y maduro. Es la única forma de usarlo, porque si no, si yo coloco un residuo orgánico en un contenedor dentro de un invernáculo, le voy a estar dando las temperaturas, después le voy a dar nutrición, agua, le voy a dar todas las condiciones a esos microorganismos para que empiecen a descomponer esa materia orgánica dentro de la maceta. Y ahí empieza la competencia con la planta. La planta se me queda clorótica por la competencia con nitrógeno y otros nutrientes y se me produce todo dentro de la maceta. Entonces ahí la culpa la tiene el sustrato, no, ahí la culpa no la tiene el sustrato, tiene el que incorporó el residuo orgánico que no estaba tratado. Por eso es importante compostarlo o hacer algún otro tipo de tratamiento para poder utilizarlo. El hecho también de que se descompone, se degradan las partículas se hacen más pequeñas, aumenta la retención de agua, me modifica tanto física como químicamente. Y esto es importante, conocer a priori esa cantidad de nutrientes que el cultivo requiere. Bueno, la forma de esto, como yo les decía, la parte física no hay marcha atrás,
Pero la química sí hay formas de poder corregir durante el cultivo, ya sea a través de la fertilización, incorporando, ahora en el caso mío que baja mucho el pH, incorporando por ahí una solución de dolomita para subir, y si baja, si sube, ir viendo la forma de corregir el agua con ácidos. Bueno, eso sí, con el tiempo se puede llegar a modificar, igual que la conductividad o la concentración de sales haciendo lavados. Si por ahí de repente me di cuenta que está muy alta la conductividad, es lavar con agua de calidad y siempre tratando de que el exhibia el mismo volumen que tiene el contenedor. Si el contenedor es 1 litro, que el exhibia por lo menos 1 litro para poder bajar esa concentración de sales. Y ir midiendo hasta llegar a ese valor menor a 1. Algunos ejemplos, el clásico con la conductividad siempre es necrosamiento de tensión de crecimiento. Este necrosamiento se va a dar dependiendo de cuál es el nutriente que es fitotóxico. Entonces, la conductividad me va a decir el que es alto, bajo, medio, pero no me va a decir cuál es el que me está haciendo ruido. Eso ya necesito de un análisis químico. Pero siempre va a haber una detención o algún necrosamiento. En cambio, el pH es más la decoloración, otro tipo de síntomas. En este caso es una conductividad que no es muy alta, pero está ahí, pero la prímula es muy sensible. Fíjense cómo enseguida empiezan a detener el crecimiento y a crecer muy poco. En este caso del pensamiento, esto es muy clásico del exceso de sodio, era una concentración de sales altas, pero en particular de sodio, empieza a necrosar el borde de la hoja. Creo que a la frutilla le pasa lo mismo. Clavelina, fíjate las puntas de las hojas, esto era un exceso de potasio. Y bueno, en este caso con una conductividad de 2, este plantín no duró ni 2 días, el otro día ya estaba así, o sea, no, también se produce todo un efecto osmótico. Así que es importantísimo esto de controlar la conductividad eléctrica. Entonces, pero no, me estoy yendo, ya termino. A mí me dijeron, habla, ¿para qué me habrán dicho eso? Entonces, considerando estas propiedades que les mencioné y de tenerlas en cuenta, esos valores adecuados van a depender, como les dije inicialmente, de ese sistema de cultivo. Ustedes piensen en cualquiera, acá la mayoría son de frutilla, pero cualquiera sea el cultivo, antes piensen cómo es todas estas características para después definir. Yo como para un ejercicio, por supuesto debe haber muchas variables de sistema, pero fui haciendo con la frutilla. Por supuesto puedo tener errores, ustedes me corrigen. Para luego después sí seleccionar estos componentes y elegir el sustrato. En el caso de la frutilla, me voy a hacer las mismas preguntas. Bueno, la especie, ¿cómo es la especie? Bueno, hoy ya Nicolás mencionó. Pero bueno, ¿qué requerimientos tiene? Sé que necesito un pH ligeramente ácido, entre 5,5 a 6,8. Que es muy intolerante, no es tolerante a altas concentraciones de sales, o sea, necesita una conductividad sumamente baja, menor a 1 milisiemen. Tiene muy baja tolerancia a la falta de oxígeno, este es un detalle sumamente importante, tiene baja tolerancia a la falta de oxígeno. Estas cuestiones van a variar, depende de la variedad, por eso no solamente tengo que conocer a la frutilla, sino las variedades, que también hay algunas que pueden llegar a ser más tolerantes que otras. ¿Cómo es el sistema radical? Bueno, tiene una cabellera ramificada, se concentra en los primeros 15, 20 centímetros. ¿Cómo es el tipo de riego de la fertilización? Bueno, acá es fertirriego, fertilizantes solubles, tienen distintas soluciones, A, B, C, A, B, bueno, todo ese tipo de fertilización. ¿Cómo se van a regar las plantas? ¿Y en qué sistema? ¿Es un sistema abierto? ¿Es un sistema cerrado? Si es un sistema abierto, sé que el riego, el fertirriego va a tener menor frecuencia y si es cerrado va a tener mayor frecuencia. Todos esos aspectos tengo que ir observando y anotando. Después, ¿cuánto tiene que durar el sustrato? ¿Cuál es el ciclo que quiero proponer? ¿1 año, 2 años, 3 años? También me tengo que cuestionar. ¿Cuál es la forma y el tamaño del recipiente? En este caso, ¿cómo será el contenedor? ¿Qué altura tiene? En el caso de los sacos, por lo que yo estuve viendo, las medidas son muy variadas, pero el alto está entre 10 y 22 centímetros,
El largo también varía, el ancho, el volumen también. Para mí lo que me interesa es esa altura. En el caso de los sistemas en canaleta, lo mismo. Están entre 10 y 20 centímetros. Seguramente habrá otras variaciones, pero más o menos están en esa altura. Entonces, considerando todo esto, bueno, también está la producción de plantines, ojo, que también estoy usando bandejas alveoladas, estoy usando macetas, que también son otro tipo de contenedores, además de las canaletas o la bandeja. Entonces, considerando esto, vuelvo a las propiedades físicas. Voy a necesitar, en este caso, lo que son bandejas o plantines más pequeños, voy a necesitar sustratos más aireados. Y a medida que va aumentando, voy a necesitar sustratos que tengan un poco más de retención, pero sin perder de vista la aireación, porque no es de las más altas, ¿sí? Estoy en un término medio. Entonces voy a necesitar bastante aire en comparación de una maceta de mayor altura o una maceta donde producen leñosas o otro tipo de especie. Entonces, ¿qué propiedades debería tener el sustrato considerando todo lo que estuvimos hablando? Tienen que ser componentes estables, porque si voy a pretender que esté entre 1 a 3 años, tienen que ser bastante estables, que no se descompongan rápidamente y que se rompan las partículas. Ahora vamos a ver por qué finalmente terminamos usando los mismos sustratos. Bajo contenido de sales, primordial, y el pH en el rango entre 5,5 a 6,8. Entonces ya todo eso yo tengo que ir fijándome que tenga el sustrato. Alto volumen de poros con aire. ¿Por qué? Porque también tengo que tener en cuenta que tiene muy baja tolerancia a la falta de oxígeno. Estoy hablando de un contenedor de 20 centímetros, 15 centímetros, peor todavía. Con más razón necesito más aireación. Después de todo, es más fácil hacer más frecuencias de riego que tener que disminuir ese contenido de agua retenida. Es un problema. En cambio, si tengo más volumen de aire, es más fácil de manejar. Y una moderada capacidad de retención. Yo no estoy diciendo que no tenga retención. Tiene que tener una moderada retención de agua. Tiene que estar, pero sin olvidarme de esto. Ahora, esta moderada capacidad de retención de agua en un sistema abierto tiene que ser un poquito más alto, ¿sí? Hablando siempre de esta moderada, esa capacidad de retención de agua tiene que ser un poquito más alto. Porque voy a tener menor frecuencia, entonces voy a necesitar más ahorro de agua y también no contamino tanto que haya tanta lixiviación. Pero ojo, porque esa capacidad de retención de agua seguramente... y en el caso del sistema cerrado, la capacidad de retención de agua tiene que ser menor. ¿Sí? Considerando esta moderada, no pierdan de vista que el aire, la cantidad de poro tiene que ser alta. Pero de lo que me queda de retención en un sistema abierto va a ser mayor y en un sistema cerrado va a ser menor, porque el circuito es cerrado y voy a tener mayor frecuencia de riego. Entonces eso tiene que fluir. Ahora, para lograr esa capacidad de retención de agua generalmente se usan sustratos que tienen una capacidad de intercambio un poquito más alta. De hecho, es necesario también en un sistema abierto tener esta capacidad de intercambio para que no drenen, para que no se lixiven los nutrientes. Entonces necesito también mantener eso, pero con el riesgo a la salinización. Entonces lo que se hace en un sistema abierto sí es ese drenaje libre de 15 a 30% o alternar con agua pura. O sea, esto es muy importante. Entonces todo esto es importante saber que entonces la capacidad tiene que ser un poquito más alta. Es también importante que tenga un poco más de SIC, pero tengo que tener cuidado con la salinidad y lo manejo a través de ese drenaje libre, que como voy a tener mucho drenaje libre, me está ayudando también esa SIC a que no se baje tanta, no perder tanta nutrición, tanto lixiviado de nutrientes, o alternar con el agua pura, ¿sí? Entonces necesito un poquito más de... En cambio el otro, la capacidad de intercambio tiene que ser baja, porque yo le estoy dando constantemente nutrición. Y como eso está cerrado, necesito más aire que lo que necesito en este sistema, ¿sí? Entonces ya el hecho de tener, si es abierto o cerrado, ya me hace un poquito de ruido y tengo que decir, no, acá necesito más y acá necesito menos retención de agua o aireación. Y por supuesto hay que considerar el clima de la zona. Quizás esta capacidad de retención que le voy a dar acá, en Misiones yo le tengo que dar un poquito más porque hace más calor.
las temperaturas disminuyen también la oxigenación en el contenedor. Entonces, es importante también considerar eso. La formulación de sustrato, básicamente tengo materiales básicos, que es un 60%, complementos y aditivos. El complemento, ¿qué hace? Me ayuda a que ese material básico mejore. Si el material básico, por ejemplo, es una turba, retiene mucho, incorporo un complemento, un componente que me airee, ¿sí? Para que me equilibre mejor esa relación agua-aire. Y después están los aditivos, que sí pueden ser un corrector de pH, hidrogeles, etcétera, para que me mejoren. Y esa elección, por supuesto, va a depender de la disponibilidad, del volumen, el costo. Eso también hay que tener en cuenta, porque lo que yo hice todo el sistema este año y el año que viene no consigo el mismo, vuelta a empezar a corregir y a ir evaluando todo. Entonces es importante que siempre sea algo que esté disponible y, por supuesto, con un bajo impacto ambiental. La aireación, los que más se usan, el compo de corteza de pino, la cascarilla de arroz, la perlita expandida. Con retención de agua, los que más usados finalmente son las turbas, la fibra de coco, diferentes compost, la vermiculita, que esta es la gran diferencia. Siempre me pregunta, ¿la vermiculita airea o retiene? La perlita airea. La perlita correcta, ¿no? Porque nosotros lo conseguimos hoy acá en Argentina, es polvo prácticamente, pero la perlita, la partícula perlita es la que me airea. Y la grande, porque siempre hay mucho, no tenemos buena calidad de perlita. Y la retención, y la vermiculita me retiene bastante agua, porque retiene entre las láminas que tiene. Y a su vez, otra diferencia entre perlita y vermiculita es que la perlita no tiene capacidad de intercambio, en cambio la vermiculita sí tiene capacidad de intercambio catiónico. Entonces me ayuda a la retención de nutrientes. Y después los aditivos que más se usan son correctivos de pH, humectantes, microorganismos, pero ese se coloca en un porcentaje muy bajo. Les puse algunos ejemplos de lo que más se usa en lo que es la producción de frutilla, las turbas. Fíjense que son ácidas, estas se corrigen, tiene buena cantidad tanto de aire como de agua. La fibra de coco viene bien de pH, la conductividad en este caso está bien, pero he analizado con conductividades mucho más altas. Bueno, fíjense, tiene buena cantidad de aire, de agua. La fibra de coco es hidrófila, no es hidrófoga. Eso es lo interesante de la fibra de coco, que absorbe muy fácil agua. Todo lo contrario de la turba. La turba repele si está seca y le cuesta mucho rehidratarse. La fibra no, la fibra es hidrófila y absorbe rápidamente. Por eso vienen en esos pedazos secos, que uno va hidratando, va mojando y va, porque tiene esa posibilidad que no la tiene la turba. El compost de corteza de pino también, en este caso tengo estos valores, pero puede tener más ácidos, pero nunca más de 5 o 8. Cascarilla de arroz, la cascarilla de arroz se puede usar en forma natural o carbonizada. La diferencia es que la carbonizada es más estable y aumenta un poquito más la retención de agua. Bueno, y la perlita. También se usan compost, pero como les dije hoy, ojo con el pH y la conductividad. Fíjense que acá tengo diferentes, muestras de ave corral, porcino, RCU, corteza de pino, resto de poda, bagazo, caña de azúcar, que esto también es muy interesante, lástima que lo usan para energía. Tengo una gran variabilidad de pH, gran variabilidad en conductividad, por eso es importante el análisis previo antes de su uso. Pero se lo puede hacer tranquilamente. De hecho, por más que yo tenga una concentración muy alta de sales, lo que se suele hacer es lavar. Se lava y ahí se mezcla y se utiliza. Pero bueno, ¿qué hago con ese lixiviado de ese lavado? Un poco en una huerta. Hay que buscarle la forma también de evitar toda esa contaminación, porque a algún lado tiene que parar. Y estas son algunas formulaciones utilizadas en estas bolsas de cultivo. Esto es un saco comercial. Corteza de pino, turbafagnum, perlita, correctores de pH, fertilizante. Fíjense la porosidad. ¿Por qué me funciona bien? Porque tengo porosidad alta, 42, 33, 41 y retención de agua, pero tengo bastante porosidad. Cuando lo mostré inicialmente, en bibliografía te dicen entre un 10 y un 20, entre un 20 y un 30. No es estricto eso. Según el sistema a veces requiere más. Y acá estamos hablando de un sistema abierto. Un sistema cerrado, esto va a tener que subir aún más la porosidad de aire. Esto es fibra de coco,
chip de coco también. La fibra de coco anda muy bien porque se pueden jugar con los tamaños de las fibras. Entonces, y los chips de coco. Entonces todo eso me permite con un mismo material poder tener más aireación, menos retención y jugar con eso. Y después, bueno, en este caso un producto brasilero también, turba de faunum, cascarilla de arroz carbonizada, perlita, también una tendencia de tener bastante aire y aparte de la retención de agua. Otras mezclas, cascarilla de arroz carbonizada o natural con 30-50% de compost, cascarilla de arroz carbonizada con corteza de pino, compost de corteza de pino turba. Fíjense, en realidad lo que quiero mostrar es que finalmente lo que se busca es aireación, por eso la cascarilla de arroz, por eso la corteza de pino, y se complementa con el producto que me da retención. ¿Sí? Cosa que por ahí en maceta común yo tengo un componente que me da capacidad de retención de agua y le incorporo como complemento un aireador. Acá es al revés, yo tengo bastante componente aireador y le sumo un componente que me da retención de agua para mantener esta retención de esta aireación alta. Por otro lado, son todos componentes, las cascarillas, el compost de corteza, la turba, la fibra de coco, estables y que me duran bastante tiempo, varios de ellos con bastante lignina. Entonces eso me permite tener más tiempo el cultivo en el sistema. Entonces finalmente es lo que se busca. Y por supuesto esto, ¿no? Baja concentración de sales y el pH dentro del rango. Ay, espero que haya servido la charla. Muchísimas gracias, Lorena.